En medio de una ya inusualmente tensa coyuntura política en Venezuela, una filtración periodística de alcance internacional ha encendido un nuevo foco de polémica, especulación y cuestionamientos sobre los días posteriores al operativo militar de Estados Unidos que terminó con la captura del expresidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero de 2026. El diario británico The Guardian publicó un audio que se difundió en un alto círculo del oficialismo venezolano, en el cual la actual presidenta interina Delcy Rodríguez realiza declaraciones inéditas sobre las presiones que habría enfrentado tras la caída de Maduro, incluidos supuestos ultimátums por parte de fuerzas estadounidenses que, de ser verídicos, reescribirían la narrativa oficial venezolana y provocarían un terremoto diplomático y político en toda la región. El material filtrado, que correspondería a una reunión privada realizada 7 días después del operativo de captura, fue reproducido en altavoz por el entonces ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, ante ministros, dirigentes políticos e influencers afines al régimen, con el objetivo expreso de coordinar la narrativa interna y controlar el relato público de lo ocurrido tras el asalto. En esa grabación, Rodríguez afirma de manera sorprendente que, tras la captura de Nicolás Maduro y aparentemente de su esposa Cilia Flores, las fuerzas estadounidenses les habrían dado apenas 15 minutos para responder o nos matarían, en lo que describió como una amenaza directa de vida o muerte para ella misma, su hermano Jorge Rodríguez y el poderoso ministro del Interior, Diosdado Cabello. La frase, "Las amenazas vinieron desde el primer minuto, nos dieron a Diosdado, a Jorge y a mí, 15 minutos para responder o nos iban a matar", no solo ha generado un shock político en Caracas, sino que ha reverberado en diplomáticos, oficinas gubernamentales y capitales internacionales, porque pone en tela de juicio versiones oficiales sobre cómo se desarrolló el operativo y cómo se gestionó la transición de poder en Venezuela. Según el relato de Rodríguez en la grabación, en un primer momento les habrían informado que Maduro y su esposa no habían sido capturados, sino asesinados en la operación, lo que aumentó la tensión interna y sembró miedo entre los altos mandos del régimen. Ella habría dicho que, ante esa declaración, tanto Cabello como los hermanos Rodríguez estaban preparados para compartir la misma suerte. Solo más tarde, cuando se aclaró la situación, optaron por cooperar con lo que describió como una serie de amenazas y chantajes constantes. Estas declaraciones, que circulan en un video que fuentes periodísticas describen como de alrededor de 2 horas de duración, ofrecen una visión hasta ahora desconocida de las fracturas, temores y presiones internas dentro del chavismo después de la pérdida de su líder histórico, y muestran además la ansiedad de un grupo político que, tras décadas en el poder, enfrenta una de sus peores crisis de legitimidad y control. Pero la filtración de The Guardian ha generado también un debate vigoroso sobre la autenticidad, el contexto y la interpretación de estas palabras. El medio británico sostiene que el audio fue reproducido en un encuentro con influenciadores, una estrategia evidente para manejar la narrativa interna, y obtenido por el colectivo de periodistas venezolanos La Hora de Venezuela, lo cual implica que el contenido no fue difundido libremente por el mismo gobierno, sino filtrado desde dentro de círculos oficiales. La reacción de los analistas y críticos venezolanos ha sido variada y, en algunos casos, visceral. Algunos sostienen que podría tratarse de una táctica de Rodríguez para justificar ante las bases del chavismo un giro hacia la cooperación con Estados Unidos y la comunidad internacional, particularmente en vista de los contactos previos entre su entorno y funcionarios estadounidenses para asegurar un traspaso de poder relativamente ordenado tras la captura de Maduro. Otros cuestionan la veracidad completa de las afirmaciones, planteando que la grabación podría haber sido manipulada, fuera de contexto o incluso parte de una operación de desinformación interna, dada la intensidad del combate por la narrativa dentro del mismo oficialismo.
Lo que sí resulta innegable es que el audio ha destapado tensiones profundas, no solo sobre los hechos concretos, el supuesto ultimátum de 15 minutos, o la falsa noticia inicial sobre la muerte de Maduro y Cilia Flores, sino sobre la legitimidad de las decisiones y alianzas políticas que siguieron a la operación militar estadounidense, una operación que, según múltiples fuentes, contó con conversaciones paralelas entre Washington y sectores del chavismo antes de que se ejecutara el asalto. Rodríguez asegura en el video que, a pesar de la dureza de las presiones, su prioridad en aquel momento fue preservar la paz, rescatar a los rehenes, una referencia implícita a Maduro y Flores, y preservar el poder político del régimen. Esta confesión revela, por un lado, la percepción de vulnerabilidad que experimentaba la cúpula gobernante ante la desaparición de su figura central, y por otro, una intención explícita de mantener la continuidad institucional del chavismo bajo su liderazgo, aunque ese liderazgo estuviera hoy bajo el escrutinio internacional. La filtración no solo ha sido interpretada como un intento de Rodríguez de controlar al sector más duro y fiel del chavismo, con insistentes llamados a frenar rumores, intrigas y ataques contra su figura, sino también como evidencia de un estilo de liderazgo que prioriza la supervivencia política sobre explicaciones públicas coherentes y transparentes hacia la ciudadanía venezolana, que sigue dividida y confundida ante los acontecimientos recientes. En el escenario internacional, la repercusión del audio no se limita a Venezuela. La publicación por parte de The Guardian ha vuelto a poner en el centro del debate global el papel de Estados Unidos en los eventos que llevaron a la caída de Maduro. ¿Fue un operativo unilateral y legítimo de autodefensa y lucha contra el narcotráfico, como argumenta Washington? ¿O existieron, como sugiere parte del contenido filtrado, amenazas explícitas destinadas a forzar la cooperación política de altos dirigentes chavistas? Hasta el momento no ha habido una confirmación oficial de la parte estadounidense sobre estas declaraciones, y desde la Casa Blanca no se ha emitido un comentario detallado respecto al audio. La divulgación del material también ha agitado las aguas dentro del propio oficialismo venezolano, pues demuestra la preocupación explícita por parte de Rodríguez y sus aliados de ser acusados de traición o de colaborar con Estados Unidos, en un contexto donde la narrativa revolucionaria ha sido un pilar de legitimidad durante décadas. La tensión entre mantener esa narrativa y adaptarse a nuevas realidades geopolíticas, como la cooperación energética con Washington y los cambios en la estructura de poder interno, ha generado fricciones que apenas comienzan a ser visibles al público. Para muchos analistas, la filtración de este audio actúa como un espejo de la crisis de credibilidad tanto del gobierno interino como de los mecanismos de comunicación del oficialismo. No es solo un documento que relata hechos crudos o declaraciones dramáticas. Es un motivo para interrogarse sobre la verdad histórica de los acontecimientos recientes, sobre quién controla realmente el proceso de transición en Venezuela y sobre cómo se está reescribiendo el relato de una institucionalidad que, en menos de un mes, ha experimentado uno de los cambios más abruptos en su historia contemporánea. Mientras tanto, en Caracas, en Washington y en otras capitales que observan de cerca la evolución venezolana, la difusión de este audio ha abierto nuevas interrogantes. ¿Qué significa realmente cooperar con Estados Unidos tras un operativo militar? ¿Hasta qué punto las amenazas o presiones externas influyeron en las decisiones internas del régimen chavista? ¿Y por qué esas palabras, expuestas en un contexto privado, emergen ahora como catalizador de debate internacional? Las respuestas a estas preguntas aún están por construirse, pero lo cierto es que la filtración de The Guardian ha agregado una capa extra de complejidad a un proceso político que ya era, por sí mismo, profundamente volátil.